Muy bien, bienvenidos al estudio de la acción humana. El día de hoy continuamos con la introducción a la acción humana, que es un apéndice bastante corto, y el día de hoy estamos en el último capítulo, después viene un resumen, y este capítulo habla acerca de la teoría económica y la práctica de la acción humana. Porque Mises está muy consciente de una cosa cuando escribe esto, que es que hay un paradigma que cada época, cada tiempo tiene su paradigma, en el que hay cosas que se consideran que están como bien y que van a estar bien para siempre, o sea, no bien en el sentido ético, sino bien en el sentido de que son congruentes, yo que sé, de que es la manera correcta de obtener conocimiento, ese tipo de cosas. Entonces, con relación a eso, ya que el paradigma que le tocó vivir a Mises y el que nos toca vivir a nosotros hoy también, es que el método científico, el método positivista, el método empirista, es la única manera fiable de obtener conocimiento que tenga un grado científico. eh, pues cuando Mises empieza a decir que la economía no tiene que someterse a esto, lo empiezan a tachar un poco, no de loco, pero sí de que en ese caso eso no es ciencia. Y muchas veces se le critica a la economía este aspecto, así como que es una ciencia imperfecta o que le falta o cosas así. Y bueno, es cierto que la economía es una ciencia imperfecta y que le falta y todo eso, pero eso es porque es una cosa creada por humanos. Y en ese caso todo lo que nosotros hagamos es imperfecto y siempre, por lo tanto, va a ser perfectible y se le van a poder agregar cosas y se le van a poder complementar y se van a poder hacer modificaciones o se va a poder refutar si es que vemos que eso no es congruente con la realidad, etcétera. Entonces, bueno, obviamente todas estas críticas que se le hacen a la economía son válidas, pero se le pueden hacer a cualquier ciencia. Solamente que por los paradigmas que tenemos nosotros, pensamos, por ejemplo, que yo que sé, que la física, yo que sé, que la estadística es 100% infalible, mientras que la economía, como no ocupa esos métodos, pues es más falible y por lo tanto habría que mejorarla. ¿Y cómo habría que mejorarla? Dicen estos críticos. Bueno, estos críticos son principalmente eh, ¿cómo podríamos decir? Forma parte de esencialmente dos grupos. Bueno, una serían científicos, pero cuando yo digo científicos, piénsenlo en el concepto de científicos que todos conocemos, o sea, de científico natural. Científicos naturales y físicos que piensan básicamente que su método es el mejor método para todas las ciencias y el único modo de obtener conocimiento. Bueno, ellos tachan de defectuoso, como les dije, de anticuado o actualmente incluso se le llega a decir pseudociencia a todo lo que no se adapte a su método de obtener conocimiento. Por otro lado, está la gente que desprecia las ciencias sociales porque dicen que su carácter teórico lo hace muy abstracto y que ellos son personas prácticas, que a ellos no les interesa eso, que eso es una pérdida de tiempo y que más encima no ofrecen ningún beneficio para la sociedad, que ninguna ciencia social, dado su carácter teórico y abstracto, no ofrecen beneficios para la sociedad y que por eso ellos prefieren las ciencias, digamos, más prácticas, que sí ofrecen cambios por lo menos que ellos pueden ver directamente en la realidad material de las sociedades, de las personas, etcétera. Bueno, miren, lo que ignoran las personas, porque con los científicos ya hemos hablado de que la economía es una ciencia autónoma y por lo tanto como ciencia autónoma no habría ningún problema con que tuviera un método autónomo, y buscar que todas las ciencias o que todas las maneras de obtener conocimiento tengan que tener el mismo método es a lo menos un poco arrogante, pero con el segundo grupo, que es en este caso el novedoso, los que desprecian las ciencias sociales, Mises nos dice que esa gente lo que no tiene en cuenta es que estas ideas que producen las ciencias sociales, estas teorías muchas veces son las causantes de que en primer lugar las ciencias prácticas se puedan desarrollar y en segundo lugar, y en mi opinión más importante, son las que dirigen el enfoque de las ciencias prácticas. Porque las ciencias prácticas tienen que tener en ese caso, supongamos, ¿cuál es el enfoque de una ciencia práctica? Mejorar la calidad de vida, ok, pero una ciencia práctica que no está dirigida por algo que sea superior a él en términos de abstracción y universalidad, ¿cómo puede guiarse? Si algo es práctico ¿para qué? Tiene que ser práctico para un principio, no puede ser práctico para algo práctico, digamos. O sea, incluso las ciencias prácticas
todos los beneficios que han tenido para la sociedad, que Mises en ningún momento lo está negando, dice que los tienen, pero que los tienen porque han sido dirigidos por las ciencias sociales, por las ciencias abstractas, y pensémoslo de una manera muy clara, en el capitalismo. En el capitalismo una de las cosas más importantes fue la revolución industrial, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, la mentalidad necesaria para generar algo así como la revolución industrial solamente se podía hacer si se tenían ideas capitalistas de economía de mercado, pero aún en algo más práctico, de ciencia práctica, como se dice. Uno de los inventos más revolucionarios eh, de la revolución industrial es la máquina de vapor. La máquina de vapor no es que se invente en el siglo XVIII, es que en el siglo XVIII se le da un uso industrial. En el siglo II antes de Cristo, en el colegio de arquitectos, de ingenieros, perdón, de Alejandría, había un griego, bueno, actualmente sería un egipcio, pero en ese tiempo era un griego, que ya había descubierto el mismo principio con el que prácticamente 2000 años después se hizo la máquina de vapor, solo que él, dado que en ese tiempo no se tenía esa mentalidad e incluso se creía que el trabajo forzoso, el trabajo manual y todo eso eran cosas de esclavos, eran cosas no de hombres nobles, por decirlo de alguna manera, que el hombre noble, que el hombre, el griego, se tenía que dedicar a la poesía, al quadrivium, básicamente, que es la retórica, la música, la poesía y la filosofía. Probablemente, quizás lo estoy diciendo eso mal, pero me entienden la idea. Como en ese tiempo se tenían esas ideas, básicamente se inventó la misma máquina de vapor que se inventó 2000 años después, pero no ocurrió la revolución industrial. ¿Por qué? Porque las ideas de las ciencias sociales eran distintas. 2000 años después, cuando se volvió, aquí sí también admito que yo no tengo claro si es que el inventor, que creo que es James Watt, de la máquina de vapor, o uno de los primeros prototipos de la máquina de vapor, se inspiró en el modelo de los griegos o si volvió a descubrirla, no lo sé. Pero independientemente de eso, lo que se hace es virtualmente lo mismo, solo que lo que se cambia es el objetivo de demostrar los principios teóricos del vapor, como lo hicieron los griegos en el siglo II antes de Cristo, a una manera mucho más grande, mucho más industrializada, y también con mucho menos laboriosa de producción, como se hizo en el siglo XVIII con la máquina de vapor. Entonces, eso sería básicamente. Muchas gracias por ver. Recuerden que pueden suscribirse, mirar ¿cómo se llama esto? El resumen que tengo acá escrito. También pueden mirar un Excel donde están los videos listados, en mi opinión, de una manera mucho más cómoda que como está en YouTube. Así que eso sería. Muchas gracias y nos vemos.